la Biblia habla de ti. Porque fuiste creado a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y entre más conozcas al Dios Todopoderoso, más te vas a conocer a ti. Y entre mejor interpretes al Dios Todopoderoso, mejor te vas a poder interpretar a ti. Entonces la Biblia va a sacar la mejor versión de ti mismo. Esto es asombroso. 39 libros, el Pentateuco, que es los 5 primeros libros de la ley, históricos, 12 libros, poéticos y sabiduría, 5 libros, y proféticos, 5 mayores y 12 menores. Los menores es por su tamaño, porque siempre surge, ay, ¿por qué menores? ¿Que fueron más chiquitos o qué? No, es por su tamaño, porque son libros muy chiquitos. A comparación de Isaías, Jeremías, los otros libros proféticos son pequeños. Por eso se les divide así. Los años de silencio se conoce como los 400 años en el periodo intertestamentario, al periodo de tiempo que hay entre el libro de Malaquías y el anunciamiento del ángel del nacimiento de Juan el Bautista. Son 400 años y en esos 400 años se escribieron, por ejemplo, el libro de Macabeos, los libros de Macabeos, los 2 libros de Macabeos, que están incluidos en la Biblia católica. ¿Y por qué se incluyeron? Porque alrededor del año 1500 se pusieron como canónicos. No, perdón, 1300 por ahí. Les tengo la fecha después del receso específica. Se incluyeron como canónicos. ¿Qué quiere decir? Como si fueran inspirados por Dios. Pero por eso es importante una buena hermenéutica. ¿Por qué? Porque estos libros y algunas adiciones de Daniel y del libro de Esther generaron doctrinas erráticas. De ahí viene la doctrina del limbo que Benedicto quitó por no ser inspirada en las Escrituras. Del limbo era los niños no nacidos. ¿Sí recuerdas algo de eso? Bueno, si no, por eso es clase, ¿verdad? Entonces, sí. También de ahí viene la doctrina del purgatorio. Porque se agarran libros que no fueron canonizados por la iglesia primitiva, que más adelante lo vamos a ver, y de ahí surgieron doctrinas que corrompieron la vida orgánica de la misma iglesia. Entonces, la correcta interpretación hubiera evitado todo esto. Los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en griego por 8 personajes. El primer libro fue escrito en Santiago en el año 50 después de Cristo, y el último libro en Apocalipsis fue terminado en el año 96, alrededor de ese año. El Nuevo Testamento cubre 100 años de historia, el primer siglo de historia. Son 27 libros, los 4 evangelios, historia es el libro de los Hechos, epístolas paulinas son 13 cartas del apóstol Pablo, las epístolas generales 8 cartas y el Apocalipsis de Juan. Datos interesantes. Fue el primer libro impreso. Fue el que inauguró la imprenta. En Alemania en el 1450. Otro dato interesante es que William Hervey descubrió que la sangre era lo que daba la vida, pero ya la Biblia decía 1500 años, porque la vida de la carne en la sangre está. En Levítico 17:11. Y aquí quiero darte un paréntesis, hablando de interpretación bíblica. ¿Por qué Dios impedía comer sangre? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios mismo, Jesucristo, en el nuevo pacto les dicen, tomen mi sangre?
¿Por qué? Dios es un Dios celoso. Y como la vida de la carne en la sangre está, la única vida que tenía que correr por tus venas era la de Jesucristo. Porque ninguna vida de animal podía cambiar tu naturaleza. Pero cuando tú celebras el nuevo pacto en la mesa del Señor, estás recordando que la sangre del Salvador corre por estas venas. Es algo asombroso. Otro dato interesante es que la redondez de la tierra fue una teoría propuesta por Galileo y confirmado por Magallanes, pero la Biblia hacía alusión a este hecho en el año 750 a.C., en Isaías 40, 22, que dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra en su primer parte. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él extiende al norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job 26:7. Y si te das cuenta, la sabiduría del hombre ha estado ahí implícita, ahí, constante. Otro dato interesante es el origen de la vida. Y aquí vamos a poner, vamos a volar tapas de los sesos, ¿de acuerdo? Darwin y el evolucionismo moderno lo propone que sucedió en el agua, en cuencas hidrotermales. La Biblia lo documenta hace más de 5,000 años. ¿Alguien tiene la Biblia que me pueda prestar? Una Biblia física, por favor. Y me lo separas en Génesis 20 porque estoy medio limitado de los... Es que mientras abre el software ya me llevó tiempo aquí. ¿Dónde se originó la vida según el origen de las especies de Darwin? En el agua. Entonces, la teoría es que evolucionó toda forma de vida, incluyendo al hombre. Pero la Biblia te enseña que el hombre no evolucionó, sino que se adaptó. Pero no te niega que las especies animales sí evolucionaron. Dice el 20, fíjate lo que dice. He aquí ahora esta ciudad está cerca, caray, espérenme, sí. Génesis 1:20, perdón, era. ¿Puse 20 nada más? Sí, perdón. Génesis 1:20. Fíjense lo que dice la palabra. Dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves. O sea, produzcan las aguas seres vivientes y aves. Entonces, ¿de dónde salieron las aves? Y sabes que producir no es lo mismo que sea, o sea, que hacer de la nada. O sea, que Dios hizo producir la vida animal de ¿dónde? De una célula. Produzca. El producir es cuando ya tienes todos los materiales y nada más se da la orden, produzca. Y sigue diciendo: y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Obvio, porque era en el agua ahí. Pero ve lo siguiente: y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, si te das cuenta, lo que la ciencia hace solamente es comprobar, aquí está tu Biblia, comprobar la escritura, la fidelidad de la escritura. Toda ciencia, toda inteligencia producen del Dios Altísimo.
Ahí está. Es más, yo te puedo decir que los grandes descubrimientos de este mundo, científicos, tecnológicos, han tenido en su proceso a un hijo de Dios ahí metido. Porque Dios quiere brindar sabiduría y conocimiento. Pero como a veces los hijos estamos ocupados en otras cosas, se lo tiene que dar a personas que están enfocadas. Enfócate y verás toda la sabiduría que Dios puede derramar en tu vida. Estrategias, nuevos negocios, un montón de cosas. Es el libro más distribuido. Actualmente existen organizaciones que se encargan de distribuirla por todo el mundo. Además de ponerla en la palma de la mano por medio de las aplicaciones en diferentes dispositivos. Tú las conoces, por ejemplo, YouVersion, Logos, Eastword. Son aplicaciones que te la ponen en la palma de tu mano. Tú abres tu celular y ¿cuántas versiones tienes ahí mismo en tu celular? 10, 15. Y puedes ir de una a otra y comprobar un versículo de una a la otra. Y ahora imagínate 12 libros, 12 Biblias puestas aquí y buscar el interlineal en cada una de ellas. O sea, para comparar versiones. Dime si no te lo hace más práctico. Las tecnologías, las TICs, las llamadas TICs, las tecnologías de información y comunicación son imprescindibles hoy en día. Úsalas. Por ejemplo, el software Logos no solamente te da una Biblia en la mano, sino también te pone comentarios, diccionarios, te pone libros de N cantidad de autores. Hay bibliotecas que abarcan más de 1000 libros en Logos. Y nada más le pones, por ejemplo, la palabra buscar, le pones pecado. Y te abre una búsqueda en toda una biblioteca de más de 1000 libros. Y de lo referente acerca del tema del pecado. ¿Te das cuenta cuánto tiempo te ahorró de buscar en toda una biblioteca de más de 1000 libros la información adecuada con solamente teclear pecado, cualquier palabra, y te abre y te filtra toda la información? No, es algo, está como el Duvalín. O no, ¿cuál era el Gansito, verdad? ¿O cuál era el que decía? El Duvalín, ¿verdad? Él no lo cambia por nada. Somos del tiempo, porque ya generó ahí, ya produjo vida la palabra ahí. Muy bien. Otro dato interesante es que la Biblia ha sido publicado en más de 1200 idiomas y más de 1200 dialectos y se sigue traduciendo. Es el libro más vendido. Es el libro que no puede faltar en una familia de este lado del charco. Es el libro más distribuido, más vendido, más leído. Pero te digo un dato que no es tan bueno. Ese libro no ha sido bien aplicado. Cuando la Biblia genera vida, forzosamente hay una transformación. ¿Quieres cambiar una nación? Pon la Biblia. ¿Quieres transformar una sociedad? Pon la Biblia. La Biblia es el agente de transformación mundial, social, económico, en todos los sentidos, la Biblia. Otro dato interesante es que el Nuevo Testamento tiene más de 5000 copias griegas. Del año 50 después de Cristo y unas 13,000 copias de fragmentos del Nuevo Testamento de 55 años en el primer siglo, o sea, del año 55 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Herodoto.
el padre de la historia. Sus copias más recientes que se han encontrado han sido cerca del año 900 después de Cristo. La Biblia es el único libro que puede rastrear copias y fragmentos de copias desde la edad más temprana de su escritura. Ningún otro libro en el mundo histórico de muchos años puede ser datado tan fielmente como la Biblia. Es algo impresionante. Y nadie refuta a Herodoto, ¿verdad? Nadie refuta a Platón, a Sócrates. Los dan por entendido que fueron sus autores y que es sabiduría y demás. Pero cómo han ido en contra de la Biblia. Cómo hay personajes que se van en contra y tratando de descubrir errores. Y sabes, lo único que encuentran es al Dios Todopoderoso, muchas de esas personas. Por eso les digo, ¿conoces a una persona difícil? Ponla a leer la Biblia y verás lo que sucede. ¿Cómo se formó el canon bíblico? Hay 3 principios para validar los escritos. El primero, el escrito debía de tener un autor debidamente reconocido como profeta o apóstol, o asociado con uno de ellos como Marcos, Lucas, Hebreos, el autor de Hebreos, Santiago y Judas. Ese es el primer dato que se usó para generar el canon, ¿de acuerdo? El escrito debía de tener un autor debidamente reconocido como profeta o apóstol. El 2, no puede contradecir el resto de las escrituras. No puede contradecir el resto de las escrituras. Es por ello que la doctrina, por ejemplo, del limbo, del purgatorio, contradecía todo lo del espíritu de la misma Biblia. Jesús dijo, como está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, el tener un purgatorio, el tener un limbo, contradecía las mismas palabras del Señor. Por eso, es más, ni el mismo pueblo de Israel lo genera como canónico, los ponen como históricos, como libros buenos para la historia, pero que no son fieles como inspiración divina. ¿Y quién tiene mayor autoridad para decir canónicos sino aquellos para los que fue escrito ese testamento? Sino los judíos. Amén. Entonces, no se puede contradecir el resto de las escrituras. Y 3, el consenso general del pueblo de Dios como un libro inspirado. Tú te das cuenta que en los primeros siglos ya se leían las epístolas de Pablo. Si ves la historia de la iglesia, que creo que hay una materia de eso, te vas a dar cuenta el cómo las cartas paulinas ya circulaban en los primeros siglos. Hebreo circulaba, los evangelios circulaban. Y todas las cartas o libros que ahora tenemos en la Biblia, en el Nuevo Pacto, te das cuenta que fueron validados por aquellos que fueron presenciales, que vivieron, que tocaron al verbo de vida y que pudieron testificar que lo que estaba ahí era fiel y la inspiración de la Escritura. Entonces se determinó esa palabra precisamente, inspirado. Son libros inspirados por Dios. O sea que Dios iluminó a esas personas para escribir lo que estaba allí, lo que ahora tú tienes. Yo te digo algo interesante, yo creo que muchos de ellos, esta es una apreciación personal, según el estudio que podemos determinar, que muchos de ellos ni siquiera sabían lo que estaban escribiendo. No se daban cuenta de la profundidad de todo lo que estaba ahí, en esas pocas palabras. Porque así es Dios. Claves metodológicas para leer la Biblia. Son consejos prácticos. Primero, la oración es fundamental. Antes, durante y después de leer la Biblia. Sea autodisciplinado. Plantee metas cortas, sumadas, generan un buen hábito. Mira, la aplicación YouVersion que tú tienes, que la puedes descargar gratuitamente, genera devocionales. Escoge un buen devocional que manifieste la verdad presente, porque los hay.
Y los hay muy buenos, muy buenos. Por ejemplo, tiene devocionales Joyce Meyer, muy buenos. El campo de la batalla, la mente, hay un devocional sobre ese libro bíblico y te puedes inscribir gratuitamente en la aplicación. Y te lleva por 5, 10, 15, 20, hasta hay planes de lectura de 365 días. ¿Para qué? Para generarte un buen hábito. Y es algo impresionante. ¿Por qué? Porque a determinada hora te llega la notificación. No ha leído su parte devocional de hoy. Dice, ahora lo voy a leer. Y luego te estimula porque te pone estrellitas por día. Es genial, es genial esto. Yo creo que si los apóstoles hubieran vivido en esta época, hubieran dicho, ¡ay! Esto, sí, eso es algo impresionante. Pues imagínate, yo me imagino al apóstol Pablo, a ver, ahora vamos a estudiar el libro de Malaquías, y sacaba el rollo. ¿Te imaginas eso? Pero más sin embargo fueron diligentes, constantes, escudriñando las escrituras. Tráete mi Biblia, le dice Pablo a su discípulo, y ahí viene el otro cargando los rollos así. Para unos cuantos libros de la ley y de los profetas, se los viene cargando así. Y ahora tú los tienes en la palma de tu mano, todos, y de diversas versiones. Es algo sorprendente cómo Dios nos ha puesto herramientas para publicar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es algo genial. Puedes compartir un versículo que te llamó la atención con una imagen bonita en redes sociales, ponerle un pensamiento, una reflexión y compartir. Y sabes, no sabes a quién pueda llegar y en qué persona pueda aterrizar ese versículo, mas somos más que vencedores en Cristo Jesús, y diga, wow, esto fue lo que yo necesitaba. Con un simple clic, 2 clics, compartir y me gusta. Ya. Así de fácil lo tenemos, amados. Así de fácil. Entonces, sé autodisciplinado, plantéate metas. Si no tienes un buen hábito, genera metas cortas. Pocos días. Empieza con 5 días. Y luego empieza con otros 10. Terminas ese plan y empieza otro, y empieza otro, empieza otro. Así hasta que se genere un hábito de vida que siempre te va a acompañar y que va a ser tu mejor aliado en todos los sentidos. Y cada vez que estés en cualquier circunstancia, la misma palabra va a venir a tu mente, a tu espíritu, y te va a dar la convicción de que el Dios poderoso está contigo. A todo le vas a poder hacer frente. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios a Josué? A todo le vas a hacer frente. Nadie se va a poner contra ti, porque es el Dios que está contigo. Lee toda la Biblia, lleva un plan de lectura, evita leerla al azar y lee sistemáticamente. Evita el azar. Imagínate, abres la Biblia y lees así de, ay Señor, revélame. ¿Qué tienes hoy para mí? Y la abres y lees, y Judas se ahorcó. Y luego dices, como que no estoy inspirado. Y luego la vuelves a abrir y luego lees la palabra del Señor en el Evangelio y dice, ve tú y haz lo mismo. Y luego, no, como que necesito comprobación, y la vuelves a poner al azar y la abres y lees lo que Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Evita el azar. La palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dile, ¿cuál es tu buena voluntad para hoy, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar, papá? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Y va a llegar a tu mente un tema, un versículo, un personaje. Pon atención a eso, porque ese momento son chispazos del Espíritu Santo que te está guiando hacia un estudio más profundo.
Te está poniendo mucho el apóstol Pablo. Entonces voy a estudiar su vida, su biografía, qué fue, cómo fue, cuál fue su proceso. Y te vas a dar cuenta que después de que hayas hecho eso, algo Dios te habrá enseñado y habrá producido algo en ti. Evita el azar. Consejos prácticos: establezca un lugar apropiado para una lectura profunda. Procure tomar nota de los aspectos interesantes de la lectura. Este dato está interesante. Cuando usted oye un mensaje, recordará el 70% de este después de 3 horas. Y después de 3 días, solamente el 10%. Por eso cuando les preguntan, ¿recuerdan lo que vimos el domingo pasado? Cuando oye y ve la presentación del mensaje, recordará el 72% después de 3 horas y el 20% después de 3 días. Después de ver, oír y escribir el mensaje, recordará el 85% después de 3 horas y el 65% después de 3 días. Y yo le añado algo más. Cuando escuchas, lees, escribes y enseñas, casi el 100% de la información se te queda. No te quedes ahí. Si escudriñas y te metes, procura enseñarlo. A tu esposo, esposa, a tus hijos, a tus vecinos. Mira lo que me mostró hoy Dios. Mira cómo me enseñó. Mira, esta reflexión hice, y te darás cuenta que esa información se queda aquí. Y más, que empiezas a generar vida en otros. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya les está dando la hipoglicemia, ya los veo así como haciendo viscos. ¿No? ¿O es la unción? ¿Es la unción? ¿Sí? Ok. Consejos prácticos. Lee espiritualmente, no intelectualmente. La Biblia es el verbo de vida. La revelación es el mismo Jesús manifestado en palabras. Esto es la Biblia. No la veas simplemente como un simple libro. En realidad, la presentación no importa. Lo que importa es lo que está escrito. No, es que debes de traer una Biblia a la iglesia física. Digo, respeto opiniones, pero en realidad antes eran rocas escritas, la ley fue escrita en rocas, luego fueron papiros, luego fue el papel, ahí no me acuerdo cómo se llama, y ahora lo teníamos así, ahora lo tenemos en digital, pero lo que importa es el contenido, la palabra. Así que trae una Biblia física, trae tu dispositivo, trae las dos, como te sientas más a gusto, pero tráelo. Y sí, me decía un maestro, un predicador, me decía, es que cuando estamos en el dispositivo nos llegan los WhatsApp, nos llegan las notificaciones del Face y estamos leyendo el justo no temerá malas noticias en Salmo 112 y luego de repente llega la notificación en el Face, fulanito te ha etiquetado en una publicación. Pues vamos a ver qué hay, ¿verdad? O sea, procura tener un espacio, procura tener un tiempo específico. No lo dejes al azar, no lo dejes simplemente al ahí se va. Cristo, su palabra, el Dios poderoso, merece un tiempo dedicado, enfocado en la presencia de tu Dios. Lo han hecho todos. Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Juan, cuando estaba en Patmos, estaba enfocado en la meditación, en la escritura, en la palabra, cuando vino la revelación. Dios puede revelar cosas y hablar por cualquier medio y cualquier circunstancia. Ha usado hasta burros, amado. Pero a los hijos, a ti, amado, amada, a ti es preparado aquello que ojo no vio ni oído oyó. Merece tu tiempo, merece tu atención, merece tu enfoque. Claro que sí, claro que sí. Lleva un diario devocional. Es una herramienta que guardará todo lo que
Dios te enseña a través de su palabra. Es una herramienta útil, también para enseñar a otros. Es un diario, simplemente hoy leí el que traigo ahorita en la mente, el Salmo 112. Me dejó esto, Dios me habló con esto. Y empiezas a aplicarlo, empiezas a reflexionar y te darás cuenta que conforme pasen el tiempo, los días, y ojes o le des deslizar a tu celular en esas anotaciones, te darás cuenta todo lo que Dios te ha enseñado. Algo maravilloso. Es mejor la más tenue de las tintas que la mente más brillante. Anótalo, que no se te pase. ¿Cómo llevar un diario espiritual? Consejos prácticos. Actualmente existen diversas aplicaciones como las que te mencionaba, YouVersion, Logos, Eastword, que te podrán ayudar a llevar un diario devocional o espiritual. Siempre asegúrate que contenga lo siguiente: una porción a meditar de las Escrituras, una reflexión personal, herencias de la verdad presente. O sea, ¿qué concluyes acerca de la verdad presente? Aunque estés leyendo el antiguo pacto te va a llevar a conclusiones en la verdad presente. Siempre tu diario espiritual, enfócate en eso, porque la verdad presente va a ser el pivote, el centro, por lo cual va a girar la buena interpretación de las Escrituras. ¿Sí? Es la clave, se puede decir, del código de revelación, la verdad presente. Sin la verdad presente, o sea, Jesucristo hecho carne, resucitado, el poder de la resurrección, sin esa verdad presente, tu interpretación va a fallar. Tiene que ir enfocado en la verdad presente. Observaciones personales, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Y registra oraciones y da seguimiento a ellas. Seguimiento. ¿Han visto la película? Yo soy muy cinéfilo. No es una mala palabra. O sea, me gusta ir al cine. ¿Han visto la película de Cuarto de Guerra? Está genial esa película. Está genial lo que produce la oración, lo que produce la intimidad, lo que produce una persona cuando ha absorbido la palabra. ¿Recuerdan la escena donde está la señora y se para y agarró la palabra y descubrió que la palabra le da la autoridad de echar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del maligno, y se para y empieza a echar fuera de su casa todo lo que había estado en contra de su matrimonio? Hasta yo me paré y dije, bravo, bravo! No se crean, no hago eso en el cine. Pero es una actuación muy padre, muy fiel de lo que pasa con la oración y la escritura. Muy padre. Herramientas útiles para el estudio de la Biblia. Lo que no te debe de faltar, y anótale, lo que no te debe de faltar en tu biblioteca. Una Biblia con referencias. ¿Han jugado lotería? ¿Sí? Pues ahí paloméale y ponle el frijolito ahí a lo que tienes. Un manual bíblico no es lo mismo que un diccionario bíblico, ¿no? Es distinto. Un manual bíblico te va a ir más a la aplicación de las verdades o de las palabras que ahí se mencionan. Un diccionario bíblico te las va a definir. ¿Qué son? El manual bíblico te la llevan a cómo se aplican. ¿De acuerdo? Ojo, estos son herramientas, no es ¿cómo te diré? Con lo que puedas basar tu criterio total. Por ejemplo, hay comentarios, hay manuales bíblicos que, si bien han sido personas que han estudiado la Biblia por muchos años, llegan a conclusiones que no son en base a la verdad presente. Y eso tienes que evitar. Pero más que lo evites, yo te invito a que leas, lo examines, lo escudriñes, lo evalúes y tú llegues a la conclusión de decir,
esto no es conforme al nuevo pacto. Esto no aplica a mi vida. Porque yo te puedo decir, ay, no leas a tal autor, no leas a tal. Pero en realidad lo único que me voy a estar enfocando en ti es en el hacer. Pero cuando tu nueva naturaleza te dice, aguas, esto no va, en ti genera experiencia. En ti, nadie te cuenta. Y Dios quiere más que genere una experiencia de conocimiento que solo conocimiento. Amén. Una concordancia bíblica, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, una armonía de los evangelios y un atlas bíblico. Es lo que no te puede faltar para un buen estudio bíblico. ¿Y sabes qué? Aquí está. O sea, ¿has visto el comentario de Matthew Henry? Es un librote así. Entonces, cárgate una Biblia de referencia. Cárgate un manual bíblico. Cárgate una concordancia. ¿Has visto la concordancia Strong? Ok. ¿Has visto el diccionario Strong de palabras bíblicas del griego, del hebreo? Me faltó poner el diccionario de hebreo y griego. Diccionario bíblico, que es otra cosa. El comentario, la armonía de los evangelios y el atlas bíblico, ya tienes una torre como así. ¿Verdad? Y que te diga, a ver, te vas a traer todo porque vamos a hacer un estudio de un personaje bíblico. Imagínense tú cargando así como los tabiques y te das cuenta que en tu tableta, en tu computadora, en tu teléfono celular tienes toda esa información. Oh, verdaderamente hemos desaprovechado todo esto. Yo te invito, verdaderamente te invito a que uses estas herramientas y más, yo son las que más utilizo, por eso las puse aquí. Inclusive voy a poner un video. No es venta, no te estoy vendiendo ningún software bíblico, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que veas el cómo te facilita el estudio bíblico un buen software de la Biblia, una buena biblioteca virtual. Agrupan cientos de libros, organizan la información, facilitan la búsqueda de información, ahorran una cantidad considerable de tiempo y están siempre accesibles a la palma de tu mano. Siempre accesibles a la palma de tu mano. Les voy a pasar un video, si me lo pueden preparar por ahí, de Logos. Es el software que yo utilizo. Espérame tantito porque apenas lo estoy introduciendo. Este software agrupa su biblioteca más amplia, agrupa más de 1,600 libros y entre ellos están los comentarios, diccionarios, teología sistemática, está diferentes versiones de la Biblia, están los interlineales de griego, hebreo, o sea, un interlineal es, por ejemplo, que está la palabra Jesús y el interlineal es que tú ves y dice Yeshua en hebreo, Jesús en griego, ese es un interlineal y todo te lo agrupan estas herramientas. Entonces imagínate tú en un escritorio lleno de libros, ahora imagínate quitando todos esos libros y poniendo solamente un dispositivo. Dime si no, la tecnología es maravillosa cuando es bien enfocada. Enfócate. Ahora sí, si me lo ponen por favor, te lo repito, no te estoy vendiendo ni porque es un libro de venta, digo, es un video de venta, o sea, para ofrecerte el software, pero ahí te lo explican muy bien y presta atención a cuánto te facilita la información, ¿de acuerdo? Esta es
tendrá sonido. Bueno, yo te lo relato, ¿de acuerdo? Ahí les voy a cobrar regalías. Ese es el software bíblico, te agrupa todas las herramientas en un solo software. Cientos de libros, hasta miles, te los pone en una sola plataforma para su búsqueda. Tú puedes agarrar una palabra, buscarla y te va a dar todas las referencias acerca de una palabra, por ejemplo, en ese caso, pecado. Puedes ir en una Biblia de estudio y ver todas las referencias que puedan estar ahí. Puedes estudiar el lema de la raíz bíblica, las palabras en su idioma original. Puedes hacer un estudio minucioso de libros en específico. Puede estar también en tu dispositivo móvil, no solamente tu computadora. Ese es un interlineal, una comparación, una armonía de evangelios. Las referencias. Buscador de temas, que los agrupa todos los temas, los autores, su mención en la Biblia. Te pone los personajes, te los desglosa y te da una biografía de los personajes bíblicos. Y es muy útil para la preparación de sermones. Si gustas, ya hasta ahí. Este software te agrupa toda la información y te da sistemáticamente, te la pone de forma que la puedes organizar. Yo, por ejemplo, organizo mis sermones y esa misma plataforma me genera las diapositivas, me publica en un grupo específico de ese software y lo difunde. Es una maravilla. No te lo estoy vendiendo, no te lo estoy vendiendo. Pero como ese hay varios. Hay uno gratuito que es YouVersion. Ahí está. No sé si todavía siga gratuito el Eastward, pero ahí está. No, ya no está. Todavía me tocó la era de cuando era gratuito ese software. Muy bueno, también ese. Muy bueno. Es algo parecido, pero con una biblioteca mucho más amplia. Mucho más amplia. Ok. Sí. Pues es lo mismo. Logos es lo mismo. O sea, tiene una versión gratuita, pero cuando quieres tener una biblioteca más amplia, obviamente te cuesta. Pero mira, aprendimos en esta sesión de que la clave del éxito es ¿qué? La Biblia, su palabra. Y toda inversión que puedes hacer acerca de la palabra, vale la pena. Vale la pena hacerla. Aquí tienes una biblioteca. Todos los libros que están ahí, vale la pena hacer la inversión. Hay personas que les gusta más la nostalgia del papel, yo soy uno de ellos. Pero a mí me gusta la nostalgia del papel cuando es un libro que puedas saborear, disfrutar. A mí la consulta verdaderamente me gusta hacerla más práctica y más rápida. Se me hace muy bromoso los libros grandotes. Pero, por ejemplo, Cultura de Honor es un libro que tienes que tener físicamente. Lo disfrutas, lo amas, lo subrayas. Es algo impresionante, amado, algo impresionante.